Buenos días, 8:22 de la mañana. Este es el matutino de la 91 FM. Gracias por la sintonía. Estamos en la91fm.com. Esa es nuestra página oficial en la web. También estamos en Instagram como arroba LA91FM. También estamos en Matutino 91. En la aplicación de la 91 nos pueden buscar en la tienda de aplicaciones de iOS y de Android. Estamos en YouTube, 321 personas conectados ahora mismo. Aquellos que están en X y que están en Instagram, váyanse para YouTube. Nos vemos todos ahí. Gracias por eso. El tema que tenemos que seguir desarrollando y esto es como una cebolla que tú le vas quitando capa y capa y capa y capa. Uy, sí. La Sociedad Dominicana de Oncología Médica afirmó que esta corrupción que se ha destapado en la ARS estatal SENASA y la crisis administrativa del Instituto Oncológico Regional del Cibao han provocado la muerte de pacientes, el deterioro de la salud de muchos otros por falta de medicamentos y desvío de prescripciones. Terrible, terrible. Qué cosa tan grande, Sí, Dios. sí, asqueante. Bueno, hemos invitado a la doctora Nali Cruz. Ella es médico-oncóloga, radioterápica y además presidenta más bien de la Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología, para que nos dé más detalles de esto. Doctora, qué pena que tengamos que conectar con usted para tratar un tema que yo creo que da en el corazón de la sociedad dominicana. Porque, como hemos dicho anteriormente, antes se hacía corrupción con una funda de cemento, se aumentaban esos costos para construir cosas, se sacaba y eso es un delito, pero ahora ese delito fue un poquito más allá y fue a matar literalmente, directamente a los dominicanos. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de poder estar con ustedes y dar un poquito, unas pinceladitas acerca de cómo fue que los pacientes nuestros salieron y fue el impacto negativo que tuvo en los pacientes nuestros esta situación de SENASA. Claro, doctora Cruz, la Sociedad Dominicana de Oncología, para dar un poco de contexto, ha hablado de muertes de pacientes que están vinculadas a la falta de medicamentos. Desde la sociedad que preside, ¿cómo ve esta situación? Y si hay algún símil con la Sociedad Dominicana de Hematología, de Oncología, o sea, ¿cómo lo ven ustedes esto y qué información tienen? Mira, primero que todo debo decir, la Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología es la sociedad que agrupa todos los sectores oncológicos del país. Okay. Está la Sociedad de Radiooncología, la Sociedad de Ginecología Oncológica, la Sociedad de Cirugía Oncológica, la Sociedad de Oncología Médica. Nosotros sabemos que un paciente con una neoplasia maligna tiene una relación temporal entre los tratamientos. O sea, del momento que tú operas a un paciente, por ejemplo, al momento que debe recibir lo que se llama adyuvancia, o sea, el tratamiento que sigue, no deben pasar más de 8 semanas. Es el tiempo en el cual el paciente se va a beneficiar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que los pacientes pasaban tiempos esperando por productos, tiempos esperando por los medicamentos, tiempos esperando por autorizaciones. Y en ese tiempo el paciente se deterioraba y muchos pacientes realmente fallecieron esperando los tratamientos oncológicos o las autorizaciones del Seguro Nacional de Salud para poder obtener los medicamentos. Recordemos que un porcentaje tan elevado como cerca del 80% de la población tiene un seguro, de los pacientes carenciados, quiero decir, un seguro subsidiado o del régimen subsidiado de salud de SENASA. Entonces, estos pacientes que necesitaban tratamientos de última generación, tratamientos de alto costo, muchas veces fallecían esperando que le autorizaran estos productos y nunca llegaban. Qué triste. Esa es la realidad. Y, por ejemplo, cuando se le agotaba el seguro, esperando por alto costo, que es otro acápite, también esperando, muchos pacientes fallecieron. ¿Ustedes tienen contabilizado ese número de pacientes? ¿Tienen una idea, doctora, de cuántos pacientes directos fueron afectados que murieron por la falta de recursos, porque le negaban algún tipo de procedimiento, porque no había presupuesto, porque ya se le había acabado lo asignado? No, realmente no. Estamos haciendo ese levantamiento, porque tú sabes que en este país existen 2 centros oncológicos principales, que son el Heriberto Peter y en el sur y la capital, y el Instituto Oncológico Regional del Cibao en Santiago. Ahora también está el INCAR, que es el Instituto Estatal. Nosotros desconocemos cuántos pacientes tuvieron esa situación, pero sí, de manera local, nosotros podemos decirte
que más de 500 pacientes en nuestro medio, en nuestro entorno, o se complicaron, o progresaron, o fallecieron asociados a la situación de falta de cobertura, o esperando por un procedimiento, o esperando por una autorización de un medicamento. La verdad que es muy triste. Si tienen preguntas, pueden llamar al 809-562-1091. También nuestros amigos en YouTube, si tienen comentarios o preguntas, pueden hacerlo por ahí. Incluso, Karina, también, si fueron ustedes afectados de alguna forma por toda esta corrupción de SENASA, como hemos visto ya en redes sociales, Cari, Carlotti, que se están pronunciando personas con evidencia de que le negaron procedimientos por falta de recursos y por falta de dinero. Llamen también, esta es la oportunidad, porque que todo esto nos da contexto a los que no fuimos afectados directamente, que a lo mejor podemos pagar un seguro privado, pero que al final somos todos parte de una sociedad que sí claro, está llorando todo lo que está pasando con esto. Doctora, ¿cómo impactó la vida de los pacientes oncológicos? Aunque ya ha hablado algo, pero en el caso específico de la ausencia de medicamentos de alto costo, porque conozco casos de manera personal que estuvieron esperando mucho tiempo por estos medicamentos, su salud se complicó, además de la mala gestión de inventarios, porque tengo entendido que incluso llegaron a vencerse algunos. Fíjate, eso fue una situación muy lamentable también, ver la cantidad de productos que fueron, que se vencieron y pacientes esperando por ellos. El peor problema de todo esto es que nosotros no tratamos una enfermedad que se llama gripe, tratamos una enfermedad catastrófica que se llama cáncer, y que la vida de un paciente puede depender de ciertas situaciones, y un día en la vida de un paciente puede representar exactamente eso, la vida de ese paciente, con lo cual, o el paciente, la enfermedad le progresó, porque tenemos algo, hay una secuencia, como yo les decía, temporal entre los tratamientos. Y si al paciente que le tocaba quimioterapia, por ejemplo, cada 21 días o un biológico cada 21 días, y el paciente no podía recibirlo a los 21 días, sino que lo recibía a los 35, a los 40, eso le daba chance a las células tumorales a que se repoblaran. Y al repoblarse las células tumorales, obviamente el paciente iba creando resistencia a estos tratamientos, y al final de cuentas los pacientes estaban recibiendo la toxicidad de los tratamientos sin beneficio real. Entonces, eso fue una de las cosas más impactantes que pudimos ver en este tipo de casos. Hay pacientes que duraban 45 días para poderse poner un tratamiento, que tenía que recibirlo cada 15 o cada 21 días. Entonces, eso tuvo un impacto negativo porque el paciente tenía resistencia a los tratamientos entonces, pero sí estaba recibiendo la toxicidad asociada a los mismos. Ahí tenemos a Michelle en la línea. Parece que tiene alguna pregunta o comentario. Michelle, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Sí. Yo tengo un familiar que tiene el SENASA subsidiado y él tiene un proceso de cáncer metastásico. Él recibía el medicamento a través de el seguro. Es un medicamento intravenoso, y luego del tema con SENASA, él no ha podido conseguir el medicamento. Entonces yo quisiera saber cuál es el procedimiento, si hay algún tipo de ayuda por otro lado, porque incluso le estaba tratando de pagar el medicamento, que es como 8,000 pesos ahora mensual, porque es un medicamento al mes, pero ni siquiera aparece para venta tampoco. Entonces yo quisiera saber si hay algún lugar donde se pudiera conseguir el medicamento. Gracias, Michelle, por tu llamada. Doctora, ¿qué podemos decirle a este oyente? Es extraño que un medicamento no aparezca, es extraño. Si es un cáncer metastásico, habría que ver si es metastásico a hueso o es metastásico a víscera, como hígado, pulmón, por ejemplo. Si es un próstata, lo más frecuente es hueso. Ahora bien, nosotros como Instituto Oncológico Regional del Cibao, con esta nueva gestión que tenemos, estamos en la mejor disposición de ayudar. Yo, de manera particular, como Nali Cruz, te puedo pedir que si me puedes mandar y luego te puedes comunicar con Cindy, la productora de este programa, para que te pase mis datos, que tú puedas venir o puedas enviarme la documentación para ver cómo te puedo ayudar, porque necesitaría yo saber qué tipo de medicamento específicamente es el que el paciente necesita o amerita para yo poder ayudarte. Pero sí, estamos en la mejor disposición de ayudarte. Nosotros como Patronato Cibaeño contra el Cáncer y Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Bien, doctora, la Sociedad Dominicana de Oncología Médica está denunciando desvío de prescripciones médicas hacia empresas favorecidas. ¿Cómo opera esta práctica y qué consecuencias tiene para los pacientes? Bueno, hemos hablado ya de eso y el sistema de salud. Mira, el asunto que pasó aquí y que ellos denunciaron, la Sociedad Dominicana de Oncología Médica, es que hubo un momento en que se quería centralizar todo en una empresa en Santo Domingo para que se hicieran todo lo que tenía que ver con las mezclas de las quimioterapias. Oh, Dios. Obviamente, el comité de la Silsarril negó esta petición, pero hemos visto que esa persona que estaba impulsando esto está en el lío de Senasa. Sí. Entonces, ¿qué también ha pasado? Que muchas veces nosotros enviamos al paciente con una prescripción del medicamento A, entonces al paciente lo obligan, y tengo un paciente en esa condición en este momento que lo voy a denunciar, lo mandan a un sitio específico a buscar ese medicamento, que no necesariamente es el centro donde se le va a administrar, y entonces, ¿qué repercusión tiene esto? El paciente viene con un medicamento de un lugar que yo no sé si tiene cadena de frío, que yo no sé cómo lo conservaron, que se lo entregaron al paciente de manera particular, pero tú eres la responsable de poner ese producto en tu centro. Entonces, ellos no tienen nada que ver con las toxicidades o las complicaciones que puede tener el paciente, pero el médico es responsable, pero el médico no es responsable de cómo se conservó ese medicamento, ni Claro. cómo y en qué condición le entregaron el medicamento al paciente. Entonces, esa práctica de que las ARS, porque aquí son todas las ARS, nada más no es Senasa, todas las ARS andan queriendo, por economizarse 2 pesos en la cobertura del paciente, que finalmente no va al propio paciente, y eso debo denunciarlo, ellos quieren enviar a lugares y tú prescribes medicamento A y le dan el medicamento Z y te mandan a decir, no, que ese es el medicamento que se le va a dar al paciente. ¿Pero por qué? Yo no lo voy a poner, dije. Yo no lo voy a poner porque eso no fue lo que yo prescribí. A mí tienen que respetarme mi prescripción. Entonces Claro. ellos dicen, que a mí que me mande una carta explicando por qué yo no quiero poner ese medicamento, porque no puede decir que yo prescribí. O Doctora, sea, ese tipo de situaciones le estamos yo no, viviendo. yo no quiero que esto sea político, porque no creo que es. Sin embargo, usted tiene muchos años, Neto, ¿verdad que sí? Claro que sí, cerca de 30 años. Sergio. Vámonos a la gestión anterior, del gobierno anterior. ¿Esto funcionaba de esta forma? ¿Cómo funciona? ¿Cuál era la diferencia entre Mira, yo la- soy... Ajá. Ajá. Adelante. Yo soy totalmente apartidista, de verdad. No me gusta. Sí, pero por eso digo, Pero te puedo tenemos que decir- llegar a la parte Ajá. política administrativa de cómo se manejaba el SENASA antes y cómo se comenzó a manejar luego del PRM. Entonces, ¿cuál es la diferencia, doctora? Que usted nos lo diga desde un Bueno. punto neutro. Médico. Claro, desde el punto de vista neutral, yo te puedo decir que en la gestión pasada, en la gestión de los partidos anteriores, el paciente llegaba con la prescripción y venía con la autorización. That's it. No pasaba más Oye, nada. eso. El paciente venía con la autorización y nosotros podíamos operar. Los pacientes, y, obviamente, se tardaban 48, 72 horas para autorizarle, pero el paciente venía con autorizaciones. Te voy a poner un ejemplo de lo que está pasando ahora mismo en este momento. Un paciente que hay que hacerle una cirugía intraabdominal. El procedimiento para tú abordar la cavidad abdominal se llama laparotomía exploratoria. Yo no soy cirujana, pero obviamente me la sé. Laparotomía exploratoria. Hay que hacerle al paciente omentectomía, gastrectomía, disección de ganglios. Ellos le aprueban la omentectomía, la disección de ganglios y le mandan a decir que la laparotomía exploratoria no está autorizada. Entonces, ¿cómo rayos tú entras al abdomen si no entras a la laparotomía? Claro. Claro. Es Para absurdo. que ustedes se den una idea de que las personas que están manejando eso a veces no tienen ni siquiera idea. No, es que de lo están hemos haciendo. dicho muchas veces. Lamentablemente no hay una buena gestión de administración. No lo hay, pero además- de las cosas ahora, que no lo veíamos antes. Entonces, cuando uno se queja, que Karina y yo lo hemos hecho mucho, incluso directamente a esos que están en poder hoy, que estamos criticando sin base, que no sabemos lo que estamos diciendo, pero ven acá, no te estoy diciendo, o sea, usted lo que acaba el comentario que usted acaba de hacer, doctora, raya en una falta de conocimiento de lo que se está administrando.
No, Totalmente. y de la clara intención de que no se fue a administrar o a bien administrar esos bienes, sino a buscar de lo que había. Luisa Cruzet nos dice a través de YouTube que una amiga fue hace unos meses a comprar unos medicamentos en una farmacia que eventualmente fue mencionada en el caso, no entiendo por qué no está, aunque dicen que hay una segunda parte, y le dijeron a su amiga que no tenía saldo para descuentos y ella no había usado su seguro en todo el año. Eso es parte de lo que nos dice. También dice, si existiera un SENASA de verdad, los que tenemos un seguro privado no tendríamos que pagarlo, no sería necesario teniendo un SENASA que funcione bien. Pero bueno, doctora, brevemente, se habla de que las autoridades se limitaron a desmentir las denuncias y ellos salieron a decir que todo esto era mentira y que lo que estaban diciendo no era real. ¿Qué tipo de auditoría, qué tipo de acciones concretas se debió realizar y no se hicieron? Bueno, hay lo que se llaman auditorías forenses. Por Ujú. ejemplo, el Instituto Oncológico, con la deuda que nos dejaron a nosotros, a la nueva gestión que está ahora, con todo el lío que nos dejaron, nosotros estamos llevando a cabo una auditoría forense para saber cómo se desviaron los fondos que tenía la institución y por qué razón nos quedamos nosotros sin medicamentos en la farmacia y con todas las deudas de más de 800 millones de pesos en deudas a los proveedores. Ahora, las auditorías, lo primero que tienen que tener en cuenta es que debe haber un oncólogo en el equipo. Debe haber un reumatólogo en el equipo de los pacientes de alto costo para reumatología, debe haber un nefrólogo en los pacientes de alto costo para nefro, porque las personas que no conocen la idiosincrasia de una patología no pueden estar diciendo a quién sí y a quién no. Y lo otro que debo decir es que en una auditoría tú tienes que determinar cuáles fueron los datos detonantes de la situación para tú saber por dónde tú tienes que dirigirte. Pero voy un poquito más atrás. Si usted tiene un paciente que amerita un tratamiento de alto costo, usted no puede dejar que una secretaria defina en qué momento el paciente va a requerir el medicamento o no. Claro. Porque el problema de esto es que una secretaria recibe los documentos y le dice al paciente, yo le llamo, pero hay un equipo de personas que evalúa ese expediente, hay un equipo de personas que sabe si la paciente amerita de manera urgente empezar el tratamiento, hay alguien que sepa de esa enfermedad, que pueda decir, este paciente puede esperar un mes, pero este paciente tiene que iniciar hoy, porque si no se va a complicar, se va a morir. Entonces, eso falta en este país. Personas con calidad para poder determinar quién se va a beneficiar de una cosa o de otra. Claro. Como grupo, como sociedad, como personas que están reunidas para un fin común y para mejorar los procesos médicos de este país, como son ustedes en Sodom. ¿Qué medidas urgentes, doctora, ustedes proponen para evitar que estas situaciones se repitan y para garantizar el acceso oportuno a medicamentos a los pacientes con cáncer? Lo primero que debo aclarar es que yo no soy Sodom, yo soy Sodojo. Ok. Yo soy la Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología, Sodom es la Sociedad Dominicana de Oncología Médica. Gracias. Pero las propuestas que nosotros hacemos es que se hagan equipos de trabajo, que se evalúen protocolos de manejo, que se evalúen qué paciente va a meritar un tratamiento rápido, que se evalúen, porque yo debo decir algo, el cáncer ciertamente es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda, pero hay cánceres agudizados. Por ejemplo, un síndrome de vena cava es una emergencia oncológica. Un síndrome de hipertensión arterial es intracraneal es una urgencia oncológica. Entonces, tenemos que saber que un paciente con un cáncer de pulmón de células pequeñas no puede esperar 3 meses por un tratamiento, porque esos tumores avanzan de manera rápida. Debemos saber que la paciente que tiene una recurrencia de un cáncer de cuello uterino va a necesitar medicamentos de alto costo que necesitamos ponérselo de manera inmediata para que el tumor no siga progresando. Entonces, los equipos de trabajo que deben hacer las entidades gubernamentales deben incluir a los especialistas de cada área para que puedan determinar de manera oportuna qué paciente se va a beneficiar de una cosa o de otra. Ese es el planteamiento de nosotros como Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología. Y estamos en la mejor disposición de participar, Bueno, en la mejor doctora, disposición. yo creo que usted ha planteado aquí evidencias que no se pueden refutar, que nadie puede decirle que no es así. Nos encantaría que cuando lleguen ustedes a esa cantidad de personas que fueron afectadas directamente,
próximamente, cuando ustedes hagan el levantamiento ya del lugar, por favor, venga de nuevo aquí, así mismo como lo estamos haciendo hoy, para informar de nuevo a la sociedad dominicana sobre la gravedad de este caso Senasa y cómo literalmente le quitó la vida a dominicanos que no se merecían eso por una por avaricia, porque sí, no hay otra cosa. Otra cosa, se me iba a salir una palabrota, pero doctora, muchísimas gracias por tomar este tiempo con nosotros. Es la doctora Nali Cruz, es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología. Nos habló de esta denuncia que la Sociedad Dominicana de Oncología Médica SODOM, de la corrupción en la ARS estatal Senasa y la crisis administrativa del Instituto Oncológico Regional del Cibao, que provocaron literalmente, señores, le quitaron la vida a pacientes. Además, ayudó al deterioro de la salud de muchos otros por falta de medicamentos y desvío de prescripciones. Doctora, gracias. Nos mantenemos en contacto. Gracias a ustedes. Hasta aquí esta entrevista con la doctora. Regresamos con más 8:42 de la mañana en este matutino de la 91.